Hola mi familia bonita, yo soy Enrique Rodríguez y te doy la bienvenida a Pueblerino Vlogs. Comenzamos. Mi familia bonita, gracias por estar acompañándome en esta nueva aventura. Quiero de manera especial darles la bienvenida y agradecer a todas aquellas personas que se han incorporado y nos han empezado a seguir en este canal. La pregunta del millón, ¿saben ustedes lo que es la pipitoria? Ah, ¿verdad? Pues bien, es un dulce que hoy en día conocemos como palanquetas, pero que en el tiempo de nuestras madres, cuando tenían que entretenernos haciéndonos dulces, y que recuerdo nos poníamos sentados en la cocina esperando a que pues todos aquellos deliciosos, no manjares, pero sí golosinas, llegaran a nuestras manos para degustarlo. Escuchábamos a nuestra madre decir, voy a hacerles pipitoria, ¿sí? Y nosotros nos quedábamos pensando, ¿y qué es eso? Sin saber que íbamos a probar algo delicioso. Así que no me dejen solo, acompáñenme y vengan, vamos a hacer la pipitoria todos juntos. Y decía mi madre, vamos a hacer pipitoria. Y nosotros nos quedábamos intrigados, pero a la vez deseosos de volver a percibir ese aroma maravilloso con el que se impregnaba la cocina cada vez que nuestra madre nos hacía una golosina. Las pipitorias originalmente no corresponden tampoco a esta región del país, pero insisto, aquí en Santiago, Nuevo León, México, la gente viene también mucho buscándolas. Por ahí tienen su origen también en el norte, pero un poquito más hacia el lado del Pacífico. Y las pipitorias en realidad están con muchos ingredientes incluidos, entre ellos el pinole, la semilla de girasol y más. Pero nosotros la utilizamos prácticamente o la consumimos prácticamente con el cacahuate, ¿sí? Es por eso que para nosotros poder hacer esto vamos a necesitar cacahuate. ¿Sí? Ahora que estamos en fechas navideñas, el cacahuate no falta en cualquier establecimiento. Y también, de pronto, aunque se parezca un poquito a la tradicional enogada o enogada, ¿sí? Vamos a hacer una parte de esto con la nuez. Vamos a necesitar también unos moldes, papel encerado, un cuchillo y por ahí vamos a requerir también de un poco de mantequilla al final. No la vamos a utilizar para mezclarla en esto, sino para poder aplastar y dividir al final. Así que esta va a ser una aventura súper especial. Pero el elemento sustancial de nuevo viene a ser el piloncillo, el aguamiel. Y nosotros tenemos todavía mucha aguamiel, mi familia bonita, de todos los dulces que hemos hecho en las ocasiones anteriores, así que lo vamos a utilizar porque ya quiero que se acabe, porque ya no vamos a utilizar piloncillo más que de manera muy pequeña para las siguientes ocasiones. Así que vamos a utilizar el aguamiel que todavía tenemos aquí en reserva para hacer estas palanquetas, como las llamamos en el norte de la República. Así que lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es pelar el cacahuate, porque así con cáscara no lo podemos utilizar. Ya llevamos un poquito adelantada la tarea. Vamos a tratar de que solamente lo que vienen siendo los cacahuates, el cacahuate es el tostado, no vamos a comprar cacahuate salado ni enchilado ni mucho menos, es solamente el cacahuate que compramos para ponerlo en las bolsitas de Navidad, es muy típico de esta fecha. Y les digo, nuestra madre pues nos ponía a hacer esta tarea para que todos contribuyéramos y pudiéramos realizar las palanquetas en familia. Era una forma muy típica, muy bonita, muy agradable de convivir en familia. Y todos nos poníamos en la mesa, ¿sí? A pelar el cacahuate. Así que no me dejen solo, ayúdenme. Si tienen cacahuate en su casa, hagan de cuenta que lo están haciendo conmigo y vamos a pelar cacahuate.
Y bien, ya terminada la labor del cacahuate, vamos a esperar que el aguamiel esté a punto para poderlas mezclar y hacer nuestra palanqueta. Pasamos ahora al otro elemento que vamos a necesitar, que es la nuez. Y esto les comento, cuando yo era niño, iba a decir en la antigüedad, pero sí estaría bien dicho en la antigüedad, la nuez no la comprábamos, la nuez la íbamos a piscar, aunque más bien era a recolectar, porque recuerdo que llegábamos a los lugares donde estaban los nogales, tomábamos algún tronco que estuviera tirado por ahí y lo lanzábamos para pegarle a las ramas y que cayeran las nueces, y las recolectábamos y nos las llevábamos a casa y empezábamos la tarea de empezarlas a quebrar, que podríamos llamarle a pelar, ¿sí? Y a sacar los corazones de nuez. Ya que los corazones de nuez estaban listos, empezábamos a cortarlos, y no necesariamente con un cuchillo, como lo vamos a hacer aquí, con la mano. Hoy en día, afortunadamente, la nuez pues ya nos la venden incluso así ya peladita en corazones. En cualquier lugar las podemos encontrar. Son algo caritas, así hay que tener cuidado. Y más aún en nuestro caso, que nos las han regalado, así que con más euforia, ¿sí? Vamos a preparar estas palanquetas. Así que acompáñenme ahora a la tarea de quebrar la nuez para tenerla ya lista para también incorporarla al aguamiel. Bien, mi familia bonita, hemos terminado con la tarea de pelar el cacahuate y de cortar la nuez. Ahora vamos a pasar a la parte en la que mamá siempre nos decía: necesito la ayuda de todos porque se van a ocupar brazos para estar agitando el aguamiel para que no se nos pegue. Aquí nosotros ya hemos iniciado esa tarea, ya tenemos el aguamiel al fuego, y precisamente no es una gran cantidad, porque no vamos a hacer una gran cantidad, pero vamos a estarle meneando hasta que todo esto espese. Mientras esto sucede, los invito a que vean cómo nos estamos preparando para recibir la Navidad en esta su casa. Continuamos. Bien, mi familia, hemos hecho la prueba de la gota en el vaso con agua, que es la mejor que podemos encontrar para ver en qué grado de pues ya solidez se encuentra el azúcar, y creo que ya está lista para incorporarle el cacahuate y la nuez y pasarla a los moldes. Vamos a ver cómo nos queda, ¿sí? Bien, mientras hacemos la mezcla correspondiente, mi familia bonita, vamos a utilizar nuestros moldes con papel encerado. En mis tiempos de la niñez, mi madre utilizaba el papel con el que envolvían las tortillas. Ahí es donde ella hacía el vaciado para después que se enfriara y poderlo cortar. Solamente recuerdo que el papel lo humedecía para que pudiera ser más fácil el poderlo extender. Yo, por si aquello de que no te entumas, como decimos en los pueblos, voy a ponerle, además de que es papel encerado, tantita mantequilla para que no vayamos a tener ningún tipo de problema a la hora de quererlo despegar, y después ya cortarlo. Así que vamos a utilizar mantequilla.
Bien, y vamos a preparar ahora la mezcla. Mi familia, hemos dividido el total del aguamiel en dos recipientes diferentes para poder hacer las correspondientes mezclas. En este que tengo aquí primero, vamos a darle todavía un poquito más de cocción para que suelte la última agua que tenga, y vamos a agregar nuestro cacahuate. Sí, me gusta que tenga mucho cacahuate, si no, no es palanqueta. Entonces vamos a dejar caer aquí nuestro cacahuate y lo vamos a mezclar, ¿sí?, con el aguamiel que tenemos lista para... Híjole, ya se me hizo agua la boca. Esto va a quedar muy rico. Obviamente no va a ser una palanqueta transparente porque la estamos haciendo con aguamiel, por lo tanto va a ser una palanqueta oscura, pero igualmente deliciosa. Aquí la ponemos un momento y vamos a agregar, vamos a acercar el otro recipiente, y en este nosotros vamos a colocar la nuez. También mucha nuez para que se antoje. Vuelvo e insisto, mi familia bonita, recuerden que todo esto tiene muchísimas calorías, así que si tenemos problemas con el azúcar, es preferible que nos abstengamos de comerlo, ¿sí? Repito, en mis tiempos de infancia vivimos una época sin internet, sin videojuegos, sin una gran cantidad de distractores que tenemos en casa, así que toda esta energía la quemábamos corriendo, jugando fútbol, jugando softball, jugando béisbol, jugando a la roña, jugando a las escondidas, hasta que mi madre y la madre de cada uno de mis amigos salían a la puerta de la casa y nos decían que era hora de recogernos, a bañarse, a cenar y a dormir. Entonces no había problema con el azúcar. Hoy en día sí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, por favor, prudencia a la hora de comer. Bien, mi familia, vamos a pasar ahora todo el contenido de este recipiente al molde que hemos preparado ya, y lo vamos a extender. Bien, mi familia, hacemos lo propio con la mezcla con cacahuate. Y vamos a esperar a que enfríen un poquito, no todo, un poquito, para poderla cortar en partes y que ya queden lo que conocemos como una palanqueta. Continuamos. Bien, ya le hemos dado el tiempo suficiente para que se enfríe, pero no en su totalidad. Vamos a utilizar nuestro cuchillo con mantequilla. Recuerden que la mantequilla es solamente para que no se nos vaya a pegar el azúcar, el dulce en el cuchillo, y poder hacer el corte. Entonces vamos a tratar de hacer cortes más o menos uniformes. Bien, mi familia bonita, ya tenemos aquí nuestras palanquetas debidamente cortadas, cacahuate y nuez. Vamos a esperar a que enfríen completamente para podérselas presentar ya separadas. Nos vemos al final para probarlas, a ver cómo quedaron. Pues bien, mi familia bonita, la meta se ha cumplido. Ya estamos aquí con nuestras palanquetas perfectamente cortadas. ¿De cuál van a querer? ¿De nuez o de cacahuate? Yo creo que yo voy a probar de las dos porque no me voy a quedar con las ganas. Créanme que todo esto no es más que traernos del recuerdo una remembranza de emociones al recordar a aquellos seres
que tanto nos quisieron y que tanto hicieron por nosotros y que nos dejaron historias muy bonitas por contar. En especial a mi madre, que alguna vez, en algún día, en algún momento, alguna tarde, dijo, vamos a hacer pipitorias. ¿Sí? ¿Gustan? Pues bien, mi familia bonita, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal y que activen la campanita para que siempre estemos en contacto. Mientras tanto, hasta la próxima.